Buenos días, soy Solina Riaño, pediatra con dedicación a la endocrinología y diabetes infantil, y en esta clase vamos a revisar algunos conceptos clave sobre diabetes infantil. En la clase presencial aprovecharemos pues, para resolver dudas y también para aspectos más prácticos que nos ayuden a comprender mejor el diagnóstico y tratamiento. La diabetes infantil es el paradigma de enfermedad crónica infantil y además podríamos decir de medicina personalizada, porque como vamos a ver tenemos que adaptar el manejo de la diabetes a cada niño o niña concreto. La diabetes supone un gran impacto, el diagnóstico de diabetes, un gran impacto emocional cuando ocurre, de tal modo que la gente no se olvida del día que fue diagnosticado, porque supone una situación de especial vulnerabilidad, como vamos a ver, que van a tener que cambiar muchos hábitos, van a tener que tomar muchas decisiones a lo largo del día y eso pues les genera inseguridad. Además, necesitan apoyo multidisciplinar. El signo guía de una diabetes es la hiperglucemia. La hiperglucemia, ante un niño con una hiperglucemia, debemos diferenciar si se trata de algo normal, algo puntual, o bien que se trate de una diabetes. En general, pensamos que la diabetes, se tiene la idea de que la diabetes es algo, siempre en la infancia es una diabetes tipo 1. Como vamos a ver, la diabetes tipo 1 es la más habitual, pero también puede ser otro tipo de diabetes, como la diabetes tipo 2, como la diabetes tipo MODY, o bien otras clases de diabetes que serían ya enfermedades raras, como la diabetes neonatal, la diabetes mitocondrial o la diabetes secundaria. Por ejemplo, la tipo MODY supone un 2 o 3% de la diabetes. Es decir, la más frecuente es la tipo 1, pero no toda diabetes en la infancia es tipo 1. Aquí tenemos la clasificación de la ADA del 2011, donde podemos ver que la diabetes puede ser tipo 1, que la característica fundamental es que es autoinmune, pero también puede ser tipo 2, que suele estar asociada a obesidad, y luego hay lo que se llaman otros tipos de diabetes. Y por último estaría la diabetes gestacional, que bueno, pues afortunadamente esa no la vemos en edad pediátrica. ¿Cómo diagnosticamos una diabetes? Bueno, pues ante una hiperglucemia tendremos que ver unos marcadores genéticos. Entre esos marcadores genéticos pues estaría los marcadores de HLA que se asocian a una predisposición a diabetes, pero clave en la diabetes tipo 1 son los marcadores inmunológicos como los autoanticuerpos relacionados con la diabetes, que serían antiinsulina, anti-GAD, anti-A2, y últimamente hemos incorporado los anti-zinc. Si tenemos esos marcadores genéticos de HLA y tenemos los anticuerpos positivos, existe alta probabilidad de que nos encontremos ante una diabetes tipo 1. Si son negativos, tendremos que pensar en otras diabetes. En ese caso de ser negativos, podremos seguir ahondando los marcadores genéticos, buscando los genes de la diabetes tipo MODY, que son varios, y luego tendremos que profundizar también en toda diabetes en una serie de parámetros metabólicos. Tendremos que ver la glucemia, la insulina, el péptido C, que es un marcador de la secreción endógena de insulina, también la hemoglobina glicosilada, y a veces es necesario hacer pruebas
pruebas funcionales de sobrecarga oral o intravenosa de glucosa y que nos permitirán decir que ese páncreas tiene una función normal o bien que estamos en una situación de prediabetes o de diabetes. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver los criterios diagnósticos bien de diabetes o de alteración de tolerancia a la glucosa o de normalidad. Hablamos de intolerancia a la glucosa o alteración de la glucosa en ayunas, si en ayunas tiene entre 100 y 126. Y podríamos hablar de una diabetes si en ayunas tiene más de 126, pero bueno, de forma repetida. Y si hacemos un test de tolerancia oral de glucosa, es clave la cifra a los 120 minutos. Hablaremos de diabetes si es mayor de 200. También una glucemia plasmática al azar mayor de 200 miligramos decilitro que vaya acompañada de los signos o síntomas clásicos de diabetes como poliuria, polidipsia y pérdida de peso podrían ser diagnósticos de diabetes. ¿Cuál es la incidencia de diabetes en la infancia? Pues bien, en menores de 15 años en España su incidencia es media alta, varía, hay una variación entre 11 a 27 por 100.000 habitantes en menores de 15 años. En este estudio realizado por Santi Conde y colaboradores, publicado en Anales de Pediatría en el 2014, muestra la incidencia en las distintas comunidades autónomas. Quiero señalar cómo la franja norte pues nos permite, aquí lo vemos, la franja norte, como es donde hay menor incidencia. Y curiosamente, bueno, pues hay otros lugares, especialmente vemos en Castilla-La Mancha y vemos también en Canarias, que tienen una incidencia muy alta. También otra pregunta que nos podemos hacer es si esta incidencia es estable o va aumentando a lo largo del tiempo. Hubo una serie de estudios que nos decían que parecía que estaba aumentando. Sin embargo, otros muestran que es estable. Es importante señalar que el pico de mayor incidencia es entre los 10-15 años. Aquí presentamos un estudio realizado por la doctora Mayoral y por distintas personas de aquí de Asturias, donde vemos la incidencia entre los años 2002 y 2011, es el estudio más actualizado que tenemos en el momento actual, y vemos que nuestra incidencia es de 15,6 por 100.000 habitantes. Es decir, estamos en el grupo de incidencia más baja de España. Quiero señalar eso, como decía, la mayor incidencia es entre los 10-14 años. Y lo que sí parece es que existe un aumento en la edad de debut, es decir, que aparece cada vez de forma más temprana. ¿Cuál es la patogenia de la diabetes tipo 1? Bueno, como dije, tiene que haber, hay como una predisposición genética, serían los factores genéticos, pero también parece que hay unos factores ambientales que no se sabe exactamente cuáles son. Se habla de ciertos virus, de la dieta, de la higiene, también se han asociado algún tipo de vacunas, y todos esos factores ambientales serían como el desencadenante ante esa predisposición genética de una respuesta autoinmune. Una vez que se produce la respuesta autoinmune, ya podremos detectar los autoanticuerpos en el suero, y que en realidad lo que nos muestran es que se está produciendo una destrucción de la célula beta pancreática, porque la diabetes tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune. Esta sería, aquí podemos ver la historia natural de la diabetes, podemos ver un momento en que tendríamos el 100% de células beta en el páncreas,
pero ante esa predisposición genética y por una serie de factores desencadenantes se produce la respuesta autoinmune que va destruyendo esa masa de células, produciendo una insulitis, y solamente cuando existe una destrucción masiva del páncreas, que queda aproximadamente un 10% de esa masa, sería cuando nosotros detectamos ese debut clínico de la diabetes. O sea que lo que es importante retener de esto es que la destrucción pancreática, el fenómeno autoinmune, comienza, puede ser varios años antes del debut clínico de la diabetes, y habría una etapa que podríamos llamar de prediabetes, en la cual ya podríamos detectar unos marcadores genéticos, inmunológicos y también metabólicos. Debido al déficit de insulina, porque ya hemos visto que se destruyen las células beta pancreáticas, pues se va a producir un aumento de la gluconeogénesis en el hígado, y como la insulina es, a los niños les explicamos diciendo que es la llave que abre la puerta de las células para que pueda entrar la glucosa, en los tejidos periféricos no van a utilizar esa glucosa, por lo tanto se va a producir una hiperglucemia a nivel de la sangre, que va a producir de forma secundaria una glucosuria con una diuretis osmótica, es decir, vamos a ver una poliuria, y de forma secundaria va a tener mucha sed, polidisia. Como no se produce utilización de la glucosa, las células están hambrientas y habrá polifagia, es decir, aumento del apetito. Además, se van a poner en marcha una serie de vías metabólicas alternativas, aumentando la lipólisis en el tejido adiposo y además aumentando la cetogénesis en el hígado para producir cuerpos cetónicos, pero eso conduce a un aumento de la cetonemia y secundariamente una acidosis y una cetonuria. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos sospechar una diabetes? Bueno, pues el niño va a tener mucha hambre, va a tener polifagia, pero a pesar de comer va a adelgazar, además se va a sentir cansado, en el niño se puede apreciar con que es un niño que era activo y que deja de jugar, además hace mucho pis y bebe mucho. Es muy importante un alto grado de sospecha diagnóstica en atención primaria y realizar glucemias capilares ante el mínimo síntoma sospechoso de diabetes. Por ejemplo, en niños, un signo de alarma podría ser un niño que ya controlaba esfínteres y que de repente vuelve a hacerse pis en la cama, es decir, a tener una eneuresis. Si dejamos que esto avance, llegaremos a un diagnóstico tardío en que se pone en marcha toda esa vía metabólica que expliqué, de aumento de la lipólisis y de la cetogénesis, conduciendo a una cetoacidosis, que es una situación grave y que va a llevar, puede necesitar ingreso en la UCI pediátrica. ¿Cuál va a ser el manejo que vamos a hacer de una diabetes, de un niño con diabetes? Porque quiero recalcar que no tratamos enfermedades, sino que tratamos a personas que enferman. Los objetivos del tratamiento va a ser, bueno, pues que el niño crezca y se desarrolle de forma normal, que con una estabilidad psíquica y emocional, que pueda hacer las actividades propias de su edad como cualquier otro niño o niña. Además, tenemos que impedir la aparición de complicaciones, aunque esas suelen ser a largo plazo las crónicas, pero bueno, como veremos, también hay unas agudas. ¿Y cómo trataremos de conseguir todo eso? Mediante una normoglucemia. Bueno, hay 4 pilares básicos para el tratamiento: la insulina, la alimentación, el ejercicio físico y el soporte emocional. Además, para ver que todo esto va bien, tendremos que hacer unos autocontroles, es decir, ver cómo va la glucemia. Y para que sea posible todo eso es fundamental una educación diabetológica personalizada y continuada, y que requiere, por lo tanto, una comunicación frecuente con el equipo diabetológico, mínimo cada 2 o 3 meses.
¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la evidencia científica? La podemos resumir en 3 aspectos fundamentales. El DCCT, publicado en 1993, nos enseñó que era fundamental el tratamiento intensivo, porque con tratamiento intensivo disminuimos la aparición de complicaciones a largo plazo, es decir, va a disminuir la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, es decir, que tenemos que hacer un tratamiento intensivo para evitar complicaciones a largo plazo. Por eso se dice que el siglo XXI es el siglo del tratamiento intensivo y para lograr eso es indispensable la educación diabetológica personalizada y continuada. Pero nos encontramos que si tratamos de mantener esa glucemia dentro de límites normales, es posible que sea a base de tener hipoglucemias. La continuación de este estudio, en el 2013, publicado en el 2013, el EDIC, pues nos dice que otro aspecto muy importante, ante 2 personas con el mismo control metabólico en ese momento, pero que llevan varios años de evolución, en ese momento están bien controlados, pero uno tiene complicaciones y otro no tiene complicaciones. Y entonces se dan cuenta que el que no tiene complicaciones es que tuvo un buen control desde el inicio. En cambio, el que tiene complicaciones tuvo un mal control en los primeros años después del debut. ¿Esto qué quiere decir? Es el concepto de memoria metabólica. Es decir, que no vale que lo hagamos bien en un determinado momento, sino que tenemos que tratar de hacerlo bien desde el inicio. ¿Cómo vamos a aportarle la insulina? Bueno, pues esto es un ejemplo claro de que los niños no son adultos en pequeño, sino que sus necesidades de insulina son diferentes. Aquí podemos ver la secreción de un páncreas normal y vemos en distintos colores, por ejemplo en el amarillo vemos cómo es la secreción de un páncreas de un niño antes de los 8 años. Vemos que el gráfico es muy distinto que el de un adulto, donde existe, o sea, es decir, el ritmo circadiano de la insulina varía con la edad, por eso tenemos que hacer ajustes individualizados. Las necesidades son un poco diferentes en niños prepuberales a puberales y, bueno, pues el fenómeno del alba, que es muy típico en adultos, también lo vemos aquí, que es ese aumento de la glucemia o de las necesidades de insulina a partir de las 4 o 5 de la mañana y que hace que te levantes por la mañana con una glucemia alta. En cambio, en los niños es más común el fenómeno del atardecer. Lo vemos mejor aquí arriba, donde vemos que por la tarde, en torno a las 5, 6, 7 de la tarde, existe un aumento de las necesidades. También es importante señalar el efecto, el fenómeno Somogyi, bueno, pues más que nada porque suele ser pregunta MIR y que es esa misma hiperglucemia matutina al levantarse, pero que en este caso se debe a que se produjo una hipoglucemia durante la noche y sería un efecto rebote. Y claro, el manejo es totalmente distinto. ¿Cómo vamos a administrar la insulina al niño? Bueno, pues trataremos de mimetizar lo más posible cómo lo hace un páncreas que funciona bien. Entonces, vamos a necesitar una secreción basal y unos bolus precomidas. Esto lo hacemos o bien a través de múltiples dosis de insulina, bolus basal, para lo cual, bueno, pues nos soluciona mucho la existencia de estos análogos de insulina rápida. Pero cada vez más estamos utilizando nuevas tecnologías, que sería la infusión continua subcutánea de insulina, las denominadas bombas de insulina, en las cuales nos permiten ajustar de una forma mucho más precisa, bueno, pues el patrón basal según las necesidades de cada momento del día y de la noche.
El autocontrol, las nuevas tecnologías también han modificado mucho nuestra capacidad de autocontrol. Antes teníamos simplemente las glucemias capilares, que nos daban idea de cuál era la glucemia instantánea en ese momento en que lo hacíamos. Sin embargo, también la hemoglobina glicosilada lo que nos daba era la idea de cómo había sido la glucemia durante los 3 meses previos. Los sensores continuos, la monitorización continua de glucemia, lo que nos da es un perfil, en el cual vemos no solamente ese momento puntual, sino lo que ocurre durante todo el tiempo. Vemos como la película, no solamente una fotografía, y lo único que es importante saber y que además tenemos que saber transmitir a los pacientes es que el medidor continuo lo que mide es en líquido intersticial, en tejido subcutáneo, no mide en sangre, en el capilar, con lo cual existe un retraso, este sería el capilar y aquí sería la medición subcutánea, es decir, existe un retraso y que hay que tenerlo en cuenta. Los objetivos deben individualizarse en cada paciente. Bueno, entonces esto nos aporta muchísima más información que también tendremos que saber interpretar para poder mejorar la gestión. Un parámetro muy importante, clave, estos son del 2019, será el conocer los tiempos en rango, es decir, cuánto está en normoglucemia, entre 70 a 180, y luego distinguimos 2 periodos de hiperglucemia y importante también el tiempo en hipoglucemia. Hipoglucemia sería por debajo de 70 y hablaríamos de una hipoglucemia peligrosa si es por debajo de 54. También analizamos cuál es la variabilidad glucémica, es decir, no solamente cuánto está en normoglucemia, es decir, en tiempo en rango, sino si hay mucha variabilidad. Y para eso utilizamos el coeficiente de variación, e intentamos que sea menor de 33%, aunque es difícil, muchas veces difícil de conseguir. También la media de glucemia. Como vemos, la hemoglobina glicosilada tiene limitaciones porque una persona que tenga muchas hiper e hipoglucemias puede tener una hipoglucemia, una glucemia glicosilada buena, pero no es lo mismo que sea a base de estar tiempo en un rango. Nos da a conocer también el perfil glucémico, el número de episodios hipoglucémicos que se consideran cuando duran más de 15 minutos y también es importante pues la adherencia al tratamiento, las lecturas que hace y los datos que capta el sensor. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Bueno, pues hay una serie de complicaciones agudas, como serían las hipoglucemias y las descompensaciones hiperglucémicas, y luego hay otras crónicas que serían microvasculares, como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía periférica, y las macrovasculares. Las complicaciones crónicas en general no las vemos en la infancia, pero eso no quiere decir que no deban preocuparnos, porque como he dicho, hay esa memoria metabólica y si no tienen un buen control durante la infancia, luego tendrán esas complicaciones. De forma rápida vamos a ver las complicaciones agudas. Hablamos de hipoglucemia cuando hay una glucemia menor de 70 o una hipoglucemia peligrosa cuando es menor de 54. Esto se puede deber a distintas causas, como son, pues que se ha puesto demasiada insulina o que ha hecho mucho ejercicio o que no ha comido suficientes raciones de alimentos. En la clase presencial hablaremos más de la alimentación y la importancia de contabilizar los hidratos de carbono, o que el bolus de insulina que se puso no es adecuado a la cantidad que comió.
o que está mal calculado en ese horario concreto, porque las necesidades no son las mismas. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son diferentes en cada niño, pero van desde que de palidez, temblor, sudoración, que está cansado, que tiende a dormirse, o también una alteración del carácter. Por ejemplo, un niño que es muy tranquilo y de repente se pone irritable, caprichoso. Puede ser que sea una hipoglucemia. Ante cualquiera de estos síntomas hay que comprobarlo con glucemia capilar, y si no se puede realizar la prueba habría que tratar. También veremos detalladamente en la clase situaciones prácticas de cómo se corrige la hipoglucemia. Lo contrario sería la descompensación hiperglucémica, que además podemos decir que es un continuum, una hiperglucemia por encima de los objetivos de 180 o de 200. Cuando ya estamos por encima de 250 se pondría en marcha el mecanismo de la cetogénesis, y si persiste mucho tiempo podemos llegar a una situación de acidosis. Estos son los síntomas que pueden aparecer: náuseas, dolor abdominal, incluso luego puede llegar a estar deshidratado o dificultad de respiración. Esto se debe a que no se ha puesto la insulina, o que se ha puesto poco, o que ha comido demasiado, a que ha hecho otras lesiones dietéticas, o que está enfermo, o también por una situación de estrés. Situaciones prácticas de todo esto lo veremos en la clase presencial. Muchas gracias por vuestra atención.